Bueno, pues hoy nos acompaña en plena época de lluvias y precipitaciones pluviales el hombre que reparte el agua en Durango. Porque acuérdese usted que, como dice la canción, el agua la manda Dios y luego la reparte el alcalde, esta canción cubana, ¿se acuerda? Bueno, pues este hombre es el encargado de que usted abra la llave y tenga agua potable. Es el ingeniero Rodolfo Corrujedo, que puede ser criticado, que puede ser señalado, pero si alguien tiene experiencia en temas de AMD, es este hombre que está aquí conmigo y que nos acompaña hoy aquí en Si Dios lo sabe. Inge, ¿cómo estás? Muy bien, Ever, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos. Pues ni tan tardes, porque a lo mejor son mañanas, a lo mejor son noches, quién sabe qué horas nos vayan a ver, pero por lo regular nos ven en la mañana en tele abierta. Muy bien, perfecto, a ver, excelente. Rodolfo, decía yo que criticado, señalado, no tanto por la figura de Corrujedo, sino por la dependencia en la que estás, Rodolfo, ¿no? Sí, fíjate que de hecho en Durango tradicionalmente y en todo el país, los organismos de agua son realmente complicados, son muy conflictivos, siempre en el ojo del huracán. Afortunadamente en Durango parece ser que se están sorteando bien las cosas en un tema que al principio estaba muy complicado, que la verdad no le veíamos la salida, que es el tema financiero, pero también, bueno, pues se viene esta cuestión cíclica, ¿no? La sequía nos pegó a muchas ciudades del norte del país. Hay ciudades donde todavía tienen los estragos de las sequías, por ejemplo, Tijuana, que tiene una temporada de lluvias diferente a la nuestra. Pues tienen todas las colonias y fraccionamientos de la ciudad agua únicamente 4 o 5 días a la semana. Sí. Y bueno, es cuestión cíclica, ¿por qué? Porque pues apenas salimos de la falta de agua y cada año también es lo mismo. Tenemos en Durango una temporada de lluvias concentrada en un 90% en 3 meses más o menos. Y saliendo de esto, pues viene otra temporada en la que nos vamos a empezar a preocupar por el frío, las tuberías que se pueden congelar, etcétera, etcétera. Y de nuevo viene la sequía. Desorden, ¿no? No desorden, pero es muy... pues una preocupación permanente la que tienen las direcciones de agua. Exacto. O las dependencias que se encargan de la distribución de agua potable en los municipios y en los estados. En todo el país así es. En todo el país. Sí, ¿Cómo está Durango, pues, Rodolfo? A ver, te carga la mano en el noticiero conmigo, te la cargan en redes, que tú, que cierras la llave, que no hay suministro de agua potable en algunas colonias. Hinche, Rodolfo, así te traen. No, mira, hinche, sí, yo sé. O sea, como pulgada en inglés. Una pulgada, o casi 2.54 centímetros más o menos. Más o menos. No me estás albureando, ¿verdad? No, claro que no. Oigan, ¿qué onda con Rodolfo? Para colmo, todavía. Oye, a ver. Es que sí falta agua, Rodolfo, sí, pero este es un tema añejo, ¿no? Es un tema añejo y es un tema que además, lógicamente, se ha ido recrudeciendo las últimas décadas, sin duda alguna. De entrada, primero, no vivimos en una ciudad que tenga mucha agua históricamente hablando, ¿no? Las civilizaciones antiguas y muchas ciudades se establecían a la orilla de un río, a la orilla de un lago, pues, incluso pues, a la orilla del mar, en todo caso, ¿no? Sí, claro. El caso de Durango la fundación sabemos fue diferente, ¿no? A la orilla de un mineral que se pensaba que era de plata, total que ni siquiera era de plata. Pero para acabarla y sin agua, pues peor. El agua la teníamos relativamente abundante, subterránea. Hay que recordar que el Durango se suministraba de agua a partir fundamentalmente del primer cuadro del Ojo de Agua del Obispo. Sí. Y había mucha agua. De hecho, acabamos de pasar aquí por la esquina de 20 de noviembre y Libertad, el fraccionamiento del lago. Ahí había un lago, por eso se llama lago. Mira, eso es interesante. Había un lago. Sí. Al rato ahorita te mando por WhatsApp una foto que por ahí me mandaron. De los años 40, 50 más o menos, donde estaba el lago. Del lago. Y a un lado del lago estaba una casa y le decían la casa del lago. Aquí, en el centro, 20 de noviembre, prácticamente 20 de noviembre. Había un lago. ¿Por qué se secó el Ojo del Obispo? ¿Por qué se secó ese lago? Pues bueno, por el consumo de la población, el crecimiento de la población que no aguantó para seguir distribuyéndose a partir de esas fuentes. Y a partir de entonces, pues se comenzó la explotación subterránea de los mantos.
Muchas personas, todavía hace pocas décadas, escarbaban en sus casas y a 3 metros pues, les salía agua. Ahora tenemos que obtener agua hasta 150 metros de profundidad. Y vienen otros problemas por las sales, el arsénico, así es. que todavía en Durango no se presenta eso. No tan grave, pero sí preocupante, yo lo calificaría. Y pues por eso a partir de 1956 se publica un decreto en el cual se establece que Durango es una zona de veda. Es decir, prohibida la perforación de nuevos pozos hasta que no se haya presentado una recarga adecuada a los mantos freáticos. ¿En qué año? 1956. No manches, Desde Rodolfo, entonces. Estamos hablando del siglo pasado. Exactamente, no, estamos hablando pues ya prácticamente de más de 60 años. Prácticamente. 65 años para ser exactos. Y se suponía que ese decreto iba a desaparecer sus efectos en cuanto se empezaran a recargar otra vez los mantos freáticos. Pues no nada más no se han recargado, sino que los hemos seguido agotando. Y ese agotamiento de los mantos freáticos pues es más o menos al día de hoy a 27 centímetros por año. Ah, caray. Entonces seguimos acabándonos el agua. Mucha gente piensa eso, ¿no? Que ahora no me mandaron agua, ahora me mandaron más poquita. Y luego dicen, hinche, Rodolfo, sí, no, pues, pues seguramente piensan que nosotros tenemos así como que palanquitas y demás, ahora quítenselo a esto, póngaselo a otro, etcétera. No, todos los días, todo el agua que extraemos se acaba. Todos los días. No dejamos nada para nosotros. Oye, no dejamos nada grave, para nadie. Esto es grave, Rodolfo. Es grave, ¿no? Es grave. No, a ver, esta situación, si la gente realmente lo supiera la gravedad, la magnitud de esto, seguramente modificaría sus conductas en los hogares, en muchos sentidos. Imagínate, lo que sería una vida en la que tuviéramos que sujetarnos a 2 cubetas por día, por ejemplo. Sí. 2 cubetas. Digamos, en conjunto, en tamaño promedio, lo que sea, vamos a ponerle 30 litros. 30 litros por día. Sí. Que con eso, por persona, pudiéramos satisfacer todas nuestras necesidades. Es difícil de imaginar, pero tal vez, si no tuviéramos otro remedio, seguramente nos adaptaríamos a eso. 30 litros. El problema es que por habitante y por día en Durango estamos consumiendo 10 veces más que eso. Es decir, el promedio son 300 litros por habitante por día. Es un promedio altísimo. Tenemos que, así un consumo, digamos, muy racionado, con 50 se podría. Las ciudades de Europa, algunas que ahorran mucha agua, consumen poca agua, traen 120, 125 litros por habitante por día. Nosotros traemos más de 300. Quiere decir que estamos acostumbrados al dispendio, estamos acostumbrados al desperdicio. Sí. Como la tenemos en exceso, no nos preocupa. Y nos vale muy poco cuánto gastamos o cuánto dejamos de gastar. Exactamente. A ver, ante este panorama, bueno, ¿ha habido algunas acciones o se pretende hacer alguna acción de que la gente pueda, que le caiga el 20, como decían antes, que adopte otras conductas de uso racional de agua, pero no lo hemos visto que sea así? No ha funcionado nada de eso, Corrujero. Sí, exactamente. Sí. ¿O ha funcionado? Creo que en las nuevas generaciones sí tenemos una visión distinta. Al menos yo pienso que la niñez ya ve como una preocupación la escasez del agua. Son nuestros principales aliados en el tema. De hecho, pues bueno, se suspendió un poco por la cuestión de la pandemia, pero tenemos un programa de niños que defienden el agua, que son los guardianes del agua, que pues pretendemos que sean ellos nuestro principal vínculo con la sociedad para estar llamando la atención y estar regañando a la gente que no ahorre el agua. Por otro lado, también cada vez vemos más cuestiones que se implementan en algunos hogares de ahorro de agua. Ya hay gente muy preocupada, pero sí es una minoría, sin duda alguna. Las conductas se siguen presentando en ocasiones que son las que también han dañado, como las tomas clandestinas, por ejemplo, los asentamientos irregulares, la cultura, entre comillas, del descuento, del no pago. Que eso se da mucho.
Exacto. Y que es un instrumento político. Así es. Y que se convierte en la caja chica de AMD, como decían antes, que el sistema de descentralización de agua potable y alcantarillado era la caja chica de los gobiernos. Exacto. ¿Sí fue? Sí, así es. Bueno, al menos en las gestiones que yo he estado no lo ha sido así. Ajá. Pero es una tentación natural, no nada más del organismo en Durango, de todos los organismos operadores del país. ¿Por qué razón? Pues por la liquidez que maneja el organismo. Hoy tenemos mecanismos muy estrictos, y hay que decirlo también, tenemos revisiones también muy acuciosas por parte de la entidad de auditoría, que es la que nos revisa a nosotros, que por cierto, pues bueno, de lo cual yo me siento pues agradecido, ¿no? Porque en realidad nos ayudan mucho para hacer un mejor trabajo, vigilando muy bien nuestras finanzas. Y eso hace más difícil la desviación, y de hecho pues tenemos instrumentos normativos que lo prohíben. Pero sí son instrumentos de política, o sea, Sí. me refiero cuando va el descuento, cuando no le cobras el agua a alguien, o sea, todo esto sigue existiendo, ¿no? Bueno, Rodolfo. también lo hemos evitado. De hecho, ya establecimos procedimientos, ya vamos delineados perfectamente bien en qué situaciones y en qué montos se pueden dar los descuentos de acuerdo a la ley nada más. Ajá. Está estrictamente prohibido hacer condonaciones. De hecho, el artículo 150 de la O sea, ley ya no te condona de agua nada. tiene prohibido esa situación, y además de eso, digamos, los descuentos son máximos en los niveles solo contemplados por la ley, las personas que socioeconómicamente lo requieran, Ok. y cuestiones donde hay que hacer estudio socioeconómico y cuestiones de ese tipo. Porque es cierto, el mecanismo del descuento se ha utilizado mucho políticamente de ambos lados del escritorio, tanto por los funcionarios que quieren beneficiarse de algún modo, pues también políticamente, como por los liderazgos que también pues a veces han crecido en base a estas gestiones, ¿verdad? Que en realidad son gestiones que se hacen, vamos, ni siquiera son recursos del gobierno, ¿no? Son recursos del usuario públicos. Del usuario que paga sus recibos. Oye, a ver, entonces las condiciones económicas ahorita de AMD, ¿cuáles serían? Mira, al inicio de la administración sí tuvimos un problema muy severo en varios órdenes, varios aspectos. Tú sabes, lo viste al final de la administración anterior, que tuvo algunos cortes de energía eléctrica por ahí. El organismo, al inicio teníamos una deuda total de 143 millones de pesos. Ajá. La mayoría pues exigible al corto plazo, amenazas de corte de la CFE, amenazas de embargo por parte del SAT, amenazas de juicios fiscales por parte de Conagua. Al día de hoy... Les cortaban la energía eléctrica, Sí, ¿te todo, acuerdas? sí, ándale, exactamente. Entonces, al día de hoy ya la deuda es de menos de la mitad. Y sigue reduciendo mes con mes. Llevamos un horizonte de planeación en el que al final de la administración queremos llegar con aproximadamente, en lugar de los 143 millones de pesos, llegar con unos 35, 40 millones de pesos de deuda nada más, Ajá. que corresponden a poco más de un mes de ingreso. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque es deuda que normalmente se va pagando ya, es decir, es parte de las cuestiones normales, naturales, ¿no? Si debes 12, 13 millones de CFE, pues es lo del mes en curso, por ejemplo, o situaciones de esas naturales, es lo que queremos dejar a ese nivel. Y vamos en ese camino, ya se debemos de la mitad, con Comisión Federal de Electricidad, que debíamos más de 53 millones de pesos. Al día de hoy debemos 5 millones nada más. Estamos pagando 1 millón por mes en el convenio que ya casi terminamos. Sí. Con el SAT, que teníamos un rezago de años, ya nada más debemos un mes. Ok. Y así por el estilo. Estamos O sea, han ido saneando, Sí, ya se puede decir que ya hoy son las finanzas sanas. Pero Podemos dime hablar de algo, finanzas Rodolfo, sanas. en estos momentos tú consideras que el suministro de agua potable, que en ningún estado lo es, ni en ninguna ciudad en México lo es, pero ¿es eficiente? ¿Es eficiente? Sí, es eficiente. O sea, pero no lo es porque en algunos estados es más difícil Sí, así es. llevar el agua hasta tu casa. Exactamente. Aquí es eficiente, ¿por qué razón? Hay indicadores que nos apuntan claramente eso y comparativos con otros organismos. En primer lugar, tenemos en el más del 50% de la ciudad agua a las 24 horas, todos los días. Más del 50%. Más del 50% de la ciudad. El otro porcentaje restante, tenemos agua en forma horaria, pero todos los días. Ajá, ajá. Es en primer lugar. En segundo lugar, la eficiencia física. La eficiencia física es un
indicador que a nivel nacional nos compara entre los organismos la cantidad de agua que se extrae contra la cantidad de agua que se factura. Y eso nos mide qué tanta agua se nos pierde en el ínter o qué tanta agua se está desperdiciando. El promedio nacional es del 47%. 47. Nosotros traíamos una eficiencia física apenas hace poco menos de 2 años del 29%. La pudimos subir y ahorita traemos casi 51%. A ver, bueno, entonces es eficiente, y aunque yo sé que ahorita que nos están viendo nos están argumentando que no es tan eficiente, pero... Bueno, si van a otras ciudades, por eso todas las cuestiones son en relación a... Sí, siempre hay una comparativa, sí, siempre hay un punto de comparación que Así eso es. nos puede dar un parámetro. Exacto. Yo te preguntaría algo, Rodolfo. ¿Esto va a tronar? ¿Nos vamos a quedar sin agua en corto plazo? Mira, si no hacemos algo efectivo realmente, yo considero que en unos 4 o 5 años vamos a tener que estar racionando severamente el agua. 4 o 5 años. Y seguramente vamos a estar contando con el agua nada más unos 3, 4 días a la semana en toda la ciudad. 4 o 5 años. Pues está cerca el tema. O sea, por eso es que no está tan sencillo. Y por esa razón es que también emprendimos un programa que nunca se había hecho aquí en la historia de Durango, que es cambiar por completo las tuberías de fraccionamientos enteros. Ya llevamos 3. Pero cambiar las tuberías cuando el tema es, llevas 3, pero ¿de cuántas? O sea, sí, exactamente. El porcentaje es mínimo. Es mínimo, pero por ejemplo, lo que hicimos fue comenzar donde teníamos detectado el mayor número de fugas, que es un posible indicador que es donde haya más desperdicio. Pero sigue habiendo fugas. En esos fraccionamientos no. Entonces comenzamos primero con esos fraccionamientos, donde haya más. En esos 3 que seleccionamos, que fue Los Remedios, la parte de Lomas del Parque, acá en el fraccionamiento Guadalupe y Cultura Infonavit, traemos un ahorro de 1.700.000 litros de agua diarios que se iban en fugas. Y la idea es continuar antes de que termine la administración con otros 2. Que pues esperemos próximamente el fraccionamiento Canelas y después el Huizache, que están seleccionados precisamente en orden, en prioridad con respecto primero a los demás fugas tenemos. O sea, finalmente no puedes garantizar el 100% de acabar las fugas porque tu tubería es muy vieja, es muy antigua. Ahora que están haciendo aquí las obras de introducción del cable subterráneo, ¿no se han visto afectadas algunas tomas? No, de hecho, el presupuesto que estás ejerciendo en el gobierno del estado en estas calles, también se contempló el cambio de las tuberías. Y se están cambiando. De hecho, el proyecto lo hicimos nosotros, ellos lo están ejecutando, pero sí está totalmente contemplado. ¿Cuántas? Termina. No, digo, eso es lo que se debe de hacer en todos los casos. Por eso las pavimentaciones comunitarias que hace el municipio llevan el cambio de las tuberías también. ¿Cuántas ciudades de México cuentan con drenajes pluviales? Pues con un drenaje así, digamos, eficiente, de cobertura total, ninguna. Pero donde más inversiones se han hecho es, en primer lugar, la Ciudad de México. Segundo lugar, pues bueno, las grandes, ¿no? Monterrey y Guadalajara, tercer lugar. Pero podemos ver que la Ciudad de México pues sigue también con inundaciones, ¿no? Es difícil realmente. Pero aquí estamos muy lejos de tener algún día un drenaje pluvial que no tengamos lo que vemos cuando hay precipitaciones pluviales y que veamos que no hay estas inundaciones frecuentes. Bueno, mira, el ideal sería tener un drenaje pluvial tipo algunas ciudades europeas o de Estados Unidos, que son unas bóvedas que están por debajo de las calles. Y que aún así se inundan. Hemos visto imágenes de Londres, con todo y eso se inundan. Francia. Hombre, recientemente, esta semana anterior, Alemania, ¿no? Alemania, impresionantes, ¿no? Es difícil, la cantidad de agua te supera muchas veces cualquier capacidad instalada. Pero que avancemos en términos y en temas como, por ejemplo, pudimos avanzar ahora con el colector Andrómeda, que
ahorita explico exactamente en qué consiste el beneficio actual y futuro. Que dicen que no funcionó. Que sí funcionó, sí funciona y lógicamente. No, que no funcionó, que se colapsó ahí algo, eso me dijeron. Sí, no. De una vez para dejar aclarada esa situación, primero, la mejor prueba de que funcionó es que tenemos tomas de cómo está saliendo el agua por el tubo. O sea, si el agua está saliendo por el tubo, pues quiere decir que esa agua... ¿El Andrómeda está en qué sector? Pudo haber estado, mira, está en los fraccionamientos Villas del Guadiana. Esa agua pudo haber estado en las calles. Ajá. Pero bueno, ahora sí precisar, ser totalmente claros en esto. Se construyó la parte del colector Andrómeda, que es la parte final de toda la captación, para poder conducir el agua hacia el río. Sí. Es lo que se hizo. Ajá. Y se hicieron 2 obras de captación, una en calle Orión y otra en el fraccionamiento San Luis. Okay. Ahí donde están esas obras de captación, que son 2 subcolectores, el agua pues prácticamente no existió en las lluvias. Claro, si viene una lluvia muy fuerte, pues llega y se acumula algo de agua, pero está corriendo, está fluyendo. Ajá. Y nos falta, sin duda alguna, las otras partes que comprende este sistema pluvial. ¿Cuáles son las otras partes que comprende este sistema pluvial? Bueno, pues nos faltaría un colector que le llamamos noreste, que está hacia los Villas 5, 6 y 7. Ajá. Un colector que le llamamos oriente, que está hacia el fraccionamiento Valle de Cristo. Ajá. Y también estaría faltando una parte en la colonia 20 de noviembre. Que eso también tendría que hay que ampliarse, hay que ampliarse, pero la parte troncal, que es lo importante, ya se construyó, y la más cara, por cierto. ¿Por qué? Porque ya se invirtieron 62 millones de pesos, sí, que están operando bien, y ya lo que lana. falta para concluir todas las villas serían 22 millones de pesos. Me preocupa las inundaciones, me preocupa el precio del hielo, me preocupa algunas cosas. Ya ves que veíamos ahí que se había roto, que se había como hecho una especie como de socavón que se vino abajo una de las paredes laterales de la sequía del origen de la presa del hielo. Así es. O sea, ese tipo de cosas están contempladas. Por ejemplo, hace 5 años hubo una tragedia enorme con Rugedo. Así es. Se muere una familia completa por el desbordamiento de la represa del hielo. Hoy ya no va a suceder eso, ¿tú lo consideras así? Bueno, que no te corresponde al tema de protección civil, pero le sabes al tema hidráulico, ¿no? Sí, exactamente, es competencia definitivamente en primera instancia pues de la autoridad federal, ¿verdad? Pues de acuerdo al artículo 27 constitucional y la ley de aguas nacionales, todas las cuestiones de presas, arroyos, etcétera, son competencia federal. Sin embargo, bueno, aquí sí hay que ser claros en una cuestión, los asentamientos irregulares. Eso es importante. Es importantísima esa situación porque desafortunadamente esta tragedia ocurrió y afectó a quienes estaban asentados en el vaso de la presa. Sí, no en la orilla, en el vaso de la presa, que esto era peor. Entonces, en primera instancia creo que esa es una situación que definitivamente pues hay que observar, ¿no? O sea, mientras no se observe esa situación, pues no podemos estar exentos de que vuelva a suceder una tragedia similar. Claro. La otra, la cantidad de intensidad de las precipitaciones. O sea, podemos tener una precipitación de 20, 30 milímetros y pues vamos a tener encharcamientos en las calles. Totalmente. Podemos tener una de 50 y pues bueno, salvo el emisor ferrocarril, ningún colector de la ciudad aguanta 50 milímetros. Es decir, el agua va a subir. Va a subir, ok. Podemos tener una de 100 o 107 como la fecha que mencionas y ahí sí, toda la ciudad de Durango o el 60% de la ciudad de Durango va a estar llena de agua. Ajá. Entonces es la cantidad de agua también la que tiene que ver con esto. No hay colector que aguante cantidades importantes atípicas de agua. Así es, totalmente. A ver, y está en relación de eso. Yo quisiera, antes de terminar, Rodolfo, este recorrido que tuvimos por 20, porque bueno, pues ahí agarramos 20 para veintear, ¿te acuerdas? Cuando uno veinteaba. Sí, no, pero a ver, yo nada más quisiera preguntarte, hay que pagar el agua, hay que pagar por el servicio, no hay que desperdiciarla. Y sí estamos a punto de que esto se colapse. Dices tú, 4 o 5 años y nos vamos a quedar sin agua. Así es, así es. Por eso sí es importante el tener una nueva cultura, que ahora se llama no tanto cultura del agua, sino cultura hídrica. Ajá. Primero, cuidar el agua.
sin duda alguna. Primero, cuidar el agua. Cuidarla como, recordemos, las personas que tienen que llevar agua desde kilómetros y pueden llevar 2 o 3 cubetas y hasta el día siguiente van por otras 2 o 3 cubetas. Pero es salvable ahorita, Es Rodolfo? salvable, es salvable, es salvable. O sea, ¿nos podemos salvar? Nos podemos salvar. ¿De quedarnos sin agua en 4 años? Y prolongarlo incluso. Ok. Sí, así es. Número 2. La cultura hídrica establece pagar el agua. ¿Por qué pagar? Pues hay que no pagar nada, un no nada más por el servicio. hecho de que podemos tener mucho mejor también consumo responsable cuando ya nos cuesta algo, ¿no? Sino por el hecho de que de ese modo podemos fortalecer el organismo, porque hacen falta muchas inversiones para tener más cantidad y más calidad de agua. Ajá. Y número 3, limpiar el agua. Es decir, tenemos que acostumbrarnos que parte de nuestra responsabilidad como seres humanos que estamos invadiendo un entorno medioambiental y lo estamos afectando es devolver a la naturaleza el agua lo más parecida posible a como la estamos tomando. Eso es importante. Por eso también tenemos que acostumbrarnos a que no nada más se acabe el problema cuando ya salió el agua en la regadera, la ensucié y ya la tiré. No. Hay que limpiarla. Hay que limpiarla y hay que regresarle a la naturaleza limpia. Entonces son los 3 aspectos: cuidarla, pagarla y limpiarla, Cuidarla, pagarla y limpiarla. que eso es lo que tenemos que buscar, y de ese modo pues vamos a poder prolongar más un estado de bienestar que creo que sí tenemos con respecto al agua aquí en Durango todavía. Pues, ingeniero, gracias. Digo, fue interesante todo al esto. contrario, Lo de la pulgada, pues, fue al calor Al calor de la discusión. de la discusión, porque luego sí te cargan la mano, que tú, Sí, que ya no sé sé, no, qué, hombre, no, que no. A ver, ahí están las aportaciones que damos en esta charla, y yo espero que sí nos caiga el 20 y cuidemos el agua, porque es lo más valioso que tenemos, ¿no? Exactamente. Sin agua, y ya está muy trillado el mensaje, no hay vida, pero pensémonos en lo que significa precisamente el agua en Totalmente. nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta que, no, hombre, pues, para todo, ¿no? Para todo. Y bienvenidas las lluvias, ¿eh? Hay que acostumbrarnos. Bienvenidas las lluvias, hay que acostumbrarnos. Si llueve y se llena de agua la calle, qué bueno. Es mejor tener las aguas, el agua sin exceso, las calles llenas de agua. Que con sequía. Que con sequía. Muy bien. Entonces, mucho mejor. Rodolfo Ferrujedo Carrillo, el titular de AMD. Gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy Oye, buenas. si Dios lo sabe, ya que nos quede ese mensaje, ¿no? Hay que cuidar el agua, por favor. Gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias, Eder.